Muy bien, este año no hemos salido para ver la feria de Sevilla, pero estoy viendo fotos subidas en, en Facebook y otros medios. Creo que esa época, una semana más bonita en cuanto a las vestido y manera que presentarse, ¿no? Y una vez al año, una semana del año que invierte mucho esfuerzo para estar ahí y para restos, para apreciar y admirar eso también. Y cuando envío esas fotos que subo a mi plataforma de redes sociales y muchos extranjeros dicen, wow, eso pasa todos los días allá en España, así preguntan, ¿no? Pero pues la fiesta acaba, hoy o mañana, no sé. Bueno, hoy, último día, así que personas que no han salido todavía, bueno, tiene un día más para conocerlo. Bueno, aquí llegamos a la última sesión de lo que hemos encaminado con el tema de reseteo, viendo a las hijas de Dios a través de sus ojos. La palabra reseteo usamos en el sentido de informática, ¿no? Que cuando un ordenador no funciona, reseteamos o reconfiguramos. Idea es que con esa reconfiguración o reseteo, que regrese la máquina en la condición original, al concepto y funcionamiento original. Entonces lo que queremos hacer es que hemos reconocido que hemos desviado un poquito del concepto bíblico, concepto divino, de cómo Dios está viendo a las mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos intentado hacerlo en esas últimas 6 sesiones. Así que hoy es la última sesión, entonces hemos llegado al final, pues gracias por aguantarse conmigo mientras explorábamos juntos algunos temas difíciles, ¿no? Y ahí quedamos con la última sesión ahora. Las mujeres en el ministerio de Pablo. Aquí dice, las enseñanzas de Pablo sobre las mujeres se malinterpretan con frecuencia y a veces se le tacha de misógino. Misógino es una palabra compuesta de griego, misos es como odio, gunei, del que sacamos gino, es como mujer, o sea, alguien que odia por alguna razón, ¿verdad? A las mujeres. Así que algunos dicen, mira, eso es lo que Pablo dijo, Pablo está dejándonos la enseñanza que pues es la enseñanza de es ser permitido odiar a las mujeres. Pero lo que tenemos, cuando vemos algo así, tenemos que ver, bueno, vamos a ver primero dónde dice esto, ¿no? Está en 1 Timoteo 2, 11 y 12, unos textos que bastante difícil de entender. Dice aquí, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y 12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Sí? Entonces, este es un pasaje, otra vez, bastante complicado de entender, pero es sumamente importante entender qué es lo que Pablo estaba hablando, igualmente, qué es lo que Pablo no estaba hablando. Para poder entender esto, hay que entender, sin tomar una interpretación, como muchos que vienen después, tratan de interpretar el texto original, que han tenido tendencia de llevar su interpretación a un extremo, sin base, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que dice Pablo? Para saber esto, a veces tenemos que ver otras citas también.
citas paralelos donde Pablo habla algo diferente de esto, ¿no? O tenemos que entender la cultura, contexto de la cultura, contexto de el ambiente en que se habló esos mandamientos, y hay que también entender de cuándo. Eso ya sucedió hace 2000 años. ¿Cuál era lo que tenían ellos o no tenían ellos que tenemos nosotros? Por ejemplo, para decir, tenemos toda la Biblia, canon, finalizado en nuestra mano. A veces varias versiones que tenemos. Nadie necesita enseñarnos lo que o adivinar lo que dice la Escritura, porque tenemos la Biblia. Pero aquel tiempo todavía no. Todavía el Nuevo Testamento no estaba circulando, quizá algunas copias de los 4 evangelios, pero todavía no estaba completo, ¿no? Entonces, como cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, ¿cómo sabemos? Es la autoridad. Entonces, alguien tiene que establecer la línea de la autoridad para la integridad de lo que en futuro conocemos como el Nuevo Testamento. Pablo, pues, escribe en otra carta algo bastante diferente de lo que estamos viendo aquí en 1 de Timoteo 2, 11 al 12. Es Gálatas 3, 28 y 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Eso es cuando, lo que acabo de leer, al oído de los judíos ortodoxos, suena muy mal. Suena muy mal. ¿Cómo es gentiles que digan esto, ¿no? Descendencia de Abraham. Herederos según la promesa. Otra vez, la promesa es solamente para Israel, no para otros, ¿no? Pero es lo que dice, lo que dijo Cristo, es lo que los discípulos, apóstoles, recibieron ese concepto de Jesús, y es lo que estaban enseñando, ¿no? Pablo no está diciendo que la diferencia deja de existir entre hombre y mujer, sino que por lo que tenemos en común en Cristo es tan grande que la diferencia fue eclipsada en Cristo Jesús. Muchas veces tenemos tendencia de enfocar en la diferencia, ¿verdad? Pero en realidad cuando entendemos qué es lo que quiere decir en Cristo Jesús, si entendemos esto, unión con Cristo, Jesucristo, hay muchas cosas comunes, ¿verdad? Eso es lo que, antes de entrar a intentar a interpretar ese texto, tenemos que entender esto primero. Así que la enseñanza de Pablo se entiende mejor observando el contexto original y su ejemplo personal. Otra vez, hay que estudiar el contexto cultural, histórico, pasajes paralelos. En caso de Pablo también hay abundancia de ejemplos de la aplicación de lo que enseñaba en Gálatas, ¿no? Que no hay diferencia, no hay diferencia entre mujeres y hombres en su estatus, pero hay diferencia en funcionamiento. Es lo que está enseñando Pablo. Para empezar, Pablo menciona a 17 mujeres diferentes en 19 pasajes. ¿Sabía esto? Que nombra muchas mujeres en estos textos que no voy a entretener mucho, porque no tengo tiempo para entrar a cada cita. Pero por ejemplo, Chloe, ¿verdad? 1 Corintios 1:11, pues ella es de Corinto, y su familia, probablemente, porque la Biblia dice que su gente de Chloe, le daba informe
de las divisiones que existían en la iglesia de Corinto, a Pablo. ¿Sí? Entonces hay importancia de informe, ¿no? Alguien está analizando la situación, está informando a Pablo para que él pueda tratar ese asunto. Así que Chloe está ahí, que haber hecho ese trabajo tan bueno, ¿no? Febe, Romanos 16:1, ¿verdad? Diaconisa, que en la iglesia de Cencrea. María, una creyente de la iglesia de Roma, que ella es muy conocida, reconocida por su trabajo arduo. Y luego Junia es una persona muy interesante porque hay algunos otras traducciones que pone en lugar de Junia, pone Junias. ¿Se sabe que en griego cuando pone Junias es un hombre? Junia es mujer, ¿verdad? Entonces, traducciones más recientes, que la gran mayoría ya se corrigieron y pone Junia, la mujer. Pero hay algunas versiones todavía insiste que era Junias, era un hombre, ¿no? Entonces, Junias, pues, ella es una persona conocida, una creyente en Roma, temprana y muy fiel. Se habla de su fidelidad. Último, nombres interesantes, Trifena y Trifosa. Si algunos españoles se llaman así. Trifena y Trifosa, Romanos 16:12, ¿no? Probablemente por único y parecido de los nombres, quizás son hermanas, ¿no? Eran hermanas, conocidas por su trabajo en el Señor en Roma. ¿Qué más? Pérsida, Romanos 16:12. Voy a saltar a María madre de Rufo. No conocemos su nombre, madre de Rufo. Pero sabe algo muy interesante. Pablo dice que es madre de Rufo y también mía. ¿Sí? Porque madre de Rufo consideraba a Pablo como su hijo propio. ¿Sí? ¿Vosotros tenéis a alguien que no es su madre biológica, pero casi considera como su madre? Yo tengo una, mi suegra. ¿Sí? Así que eso es la relación que tenía Pablo, ¿no? Hablando de madre de Rufo. Evodia y Sintique, ¿verdad? Ellas tenían algún conflicto, algún desacuerdo, ¿no? Pero mencionando así que como que ya llegaron a la unidad entre dos personas, ¿sí? Ninfa es otro caso como Junias, que ninfas, cuando pone alguna traducción, pones ninfas, están insistiendo que tiene que ser hombre, ¿no? Pero otras mejores traducciones ponen ninfa como mujer, Colosenses 4:15. Y luego último, Apia. En Filemón, ¿verdad? En 1:1, porque es una mujer cristiana, probablemente esposa de Filemón, y asociada con una iglesia en casa en Colosas. Entonces ahí en la vida del ministerio de Pablo hay un montón de mujeres que él menciona, ¿verdad? Pero de las dos en particular, que no hemos mencionado todavía, de las dos mujeres tenemos más detalles, más desarrollados en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 16, 11 al 15. Voy a leer esto. Dice en el 11. Así que saliendo de Troas, navegamos. ¿Alguien pilló algo aquí muy interesante? ¿Verdad? ¿Quién escribió Hechos? Lucas, ¿no? Y si Lucas está escribiendo el versículo 11 diciendo que navegamos, él estaba junto con Pablo, ¿no? Sí, entonces, para los estudiantes de griego, la Biblia, pues esa es la sección de nosotros que decimos, la sección de nosotros de Lucas, ¿verdad? Que él menciona. Usa verbo de primera persona plural para decir que yo estuve ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos leer. Navegamos,
Probablemente junto con Lucas, Pablo estaba ahí, Silas y Timoteo, 4 personas por lo menos, ¿no? Y el día siguiente a Neápolis, y verso 12, de ahí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esa ciudad nos quedamos por varios días nada más, ¿sí? Filipos es un lugar, hoy día es como parte norte de Grecia, ¿sí? En primer lugar, en realidad, que el evangelio llegó por primera vez, ¿no? Verso 13 dice, si el día de reposo salimos otra vez, Lucas estaba ahí, ¿no? El día de reposo salimos fuera de la puerta y a la orilla de un río donde pensábamos que había un lugar de oración. Y nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que habían reunido, se habían reunido, ¿no? Entonces estaba ahí llegando a Filipos. ¿Cuál es lo normal que hace Pablo cuando llega a un lugar? Cuando hay sinagogas, cuando hay judíos, normalmente él va ahí, ¿no? El hecho de que él no fue ahí, él fue al río buscando un lugar de oración, significa que en esa ciudad todavía no había sinagoga. Quizá muy pocos judíos o no tenía recursos para entrar a una sinagoga porque no existía, ¿no? Solamente mujeres. Entonces lo que hacen los judíos cuando no hay sinagoga, a veces va al río, ¿sí? Y ahí es donde oran, ¿no? Hasta que llega una comunidad más numerosa para poder construir una sinagoga. Entonces ahí sabiendo esto, Pablo y otros llegan a la orilla del río, ahí encuentra algunas mujeres, ¿sí? Y Pablo hablando con ellos. Comenzamos a hablar a las mujeres, así dice, ¿no? Y 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Esa es la mujer. Últimas 2 mujeres que vamos a hablar. Lidia, la primera, Lidia, de la ciudad de Tiatira. Tiatira aparece ¿dónde? En una de 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Una ciudad bastante rica, que el comercio es muy, muy desarrollado aquel tiempo. Es una ciudad que tiene dinero, tiene movimiento de productos, ¿verdad? Ella precisamente ella nació de ahí y ella es vendedora de telas de púrpura. ¿Sí? Aquel tiempo color púrpura, ahí ya veo algunas que pone esto, es solamente la realeza y gente de rango alto puede poner esto. ¿Sí? Cuesta mucho, ¿no? Entonces, vendedora también gana mucho, porque para esa clase de gente no importa qué precio, ¿verdad? Para poder tener esto. Entonces, ella es vendedora de telas de púrpura. Entonces, podemos sospechar que ella tenía recurso, abundancia de recurso, ¿no? Pero la frase que sigue es lo que me interesa. Dice que adoraba a Dios. Interesante, ¿no? Esa palabra adorar. Ella adoraba, es un verbo es diferente. Hay 2 palabras en griego que puedes traducir como adorar. Uno es como de donde sacamos la palabra fobia, ¿no? Phobos es como algo que sucede interiormente, algo que reverencia o temor respetuoso que tiene, ¿no? Pero no está usando esa palabra, está usando otra palabra en griego que sebomai es expresión externa. ¿Sí? Es que observando su comportamiento públicamente, no queda ninguna duda que ella es una adoradora de verdad, como mi suegra. Ella es una adoradora de verdad. No queda ninguna duda que ella es adoradora o él es adorador. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros queremos tener ese apodo? Que él tiene que ser un adorador. ¿Sí?
Me emociona mucho, ¿verdad? Ella fue llamada que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, para una persona que adora, entender cosas de Dios es como cuestión de canalizar, porque es el trabajo de Dios, ¿no? Si ya tiene establecida la comunicación con Dios, entonces Dios hace la conexión de lo que está escuchando y para que ella podía entender esto, ¿no? Recibiera lo que Pablo decía. Y verso 15, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Lidia es una mujer de negocios y adoraba de Dios que se convierte en la primera conversa de Pablo en Europa. ¿Se imagina? Ella es la primera de conversa de todo continente de donde estáis sentados ahora. Primera. ¿Sí? No sé, un par de décadas empezó a hacer estudio del linaje, buscando su linaje biológico, ¿no? Entonces pone su apellido de padre y madre y ahora el ordenador te dice muchas informaciones, ¿no? Entonces, yo pregunté a mi padre de dónde venimos, ¿verdad? Entonces la historia que yo escuché era que, pues, en realidad tenemos sangre mixta con chinos, porque hace como casi 700 años vino un chino diplomático de China a Corea y decidió quedarse ahí, casándose allá con una mujer coreana, y así es mi apellido, ¿no? Entonces, quizá todos vosotros podéis hacer eso también. Y se imagina, ahora, ¿qué pasará si podremos trazar nuestro linaje espiritual? No necesariamente solamente biológico, linaje biológica, pero espiritualmente. ¿Sí? Quizá gran mayoría de las personas que están aquí llegaría a Lidia, ¿sí? Siendo primera persona en Europa. ¿Sí? Ella vivió años 50 después de Cristo y desde entonces muchas conexiones que salen de ella y otros que evangelizaban el resto del continente, ¿no? Bueno, hay otra mujer en el ministerio de Pablo de quien tenemos más información. Hechos 18, 1 al 4. Voy a leer esto también. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Verso 2. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. ¿Sí? Entonces, Pablo llega a Corinto. No aguantó mucho tiempo en Atenas, llega a Corinto y ahí se encuentra con un judío que se llamaba Aquila y su mujer Priscila. Ellos son natural de Ponto. Ponto hoy día es parte norte de Turquía, quien acababa de llegar de Italia. Ellos vivían en Roma, de hecho. ¿Sí? Aquí nos dice un poquito de historia. El emperador Claudio, el año 49 después de Cristo, levantaron un edicto para echar todos los judíos fuera de Roma. ¿Sí? ¿Por qué? Había un disturbio muchos historiadores dicen esto, entre los judíos había un disturbio de quién era Jesús. ¿Sí? Que algunos decían que no puede ser Mesías, otros sí. Entonces había un disturbio
bastante serio. Entonces aprovechó Claudio para echar a todos los judíos fuera. ¿Sí? Entonces fueron echados fuera también Aquila y Priscila, su mujer. ¿Sí? Entonces aquí dice, Pablo fue a verlos en verso 3. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campañas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. No solamente a judíos, pero también hablaba con los gentiles, ¿no? Aquila y Priscila y Pablo trabajaban juntos en Corinto como hacedores de tiendas. Hablando un poquito de hacedor de tiendas, ¿no? Que algunos dicen que no era un trabajo de verdad, ¿sí? Pero sí, es un trabajo que les traía bastante ganancia, porque cuando visitamos Corinto, algunos que fuimos con nosotros, ahí nos decía la guía que Corinto es un lugar muy famoso de los Juegos Istmicos. Sí, hay Juegos Olímpicos, ¿verdad? Hay Juegos Istmicos. Istmico es que divide de Acaya y Grecia en dos. Entonces, zona que divide dos continentes. Ese lugar se llama Istmico. Entonces ellos tenían juegos ísmicos en Corinto cada 2 años. ¿Sí? Celebraban mucho tiempo. Luego, no solamente esto, muchos festivales como feria y eso, y religiosos, y también de algunas actividades de adorar Poseidón también. Entonces, nuestra guía decía que probablemente casi mitad del año, 6 meses, venían miles de personas siempre llegando a Corinto, buscando. Aquel tiempo no tenía hoteles y esto, ¿no? Airbnb no existía todavía. Así que el recurso que tiene que buscar es comprar una tienda, una carpa, para vivir ahí temporalmente, ¿no? Entonces era un negocio bastante que funciona muy bien, hacedor de tiendas. 18, y dice, Pablo, después de quedarse muchos días más, de hecho en 18:11 dice que Lucas nos da la fecha exacta, 1 año y 6 meses, o sea 18 meses que estaba ahí, ¿sí? Quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. ¿Sí? Y ya se ve que aquí en 18 ya Lucas no dice nos embarcamos, ya él dice se embarcó. ¿Sí? Entonces él ya no estaba ahí. Hay esos detalles que podemos leer, ¿no? Y entender. Entonces Priscila y Aquila, otra cosa interesante es que el orden del nombre está cambiado, ¿no? ¿Recuerda la primera vez? 18:2, que hablaba de Aquila y su mujer Priscila. Ahora, Priscila primero y Aquila. Algunos dicen que no importa, que puede suceder cualquiera, ¿no? Pero creo que hay un patrón. Vamos a seguir leyendo, ¿no? ¿Por qué cambia el orden, no? Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y 19, llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Aquí cambia, ¿no? Orden del nombre otra vez también. Priscila primero y Aquila luego. Ya dejando en Éfeso. Eso quiere decir, mira, ya tratamos de entrar a la vida de Aquila y Priscila. Son judíos, pero ¿de dónde son originalmente? De Ponto, ¿no? Norte de Grecia. Vivían en una comunidad de los judíos. Y que ellos se inmigraron ¿a dónde? A Roma. Vivieron algún tiempo
y el emperador, el Claudio, los echó fuera en 49 años después de Cristo. Entonces, ¿ellos a dónde van? Corinto. ¿Con quién se encuentran en Corinto? Pablo. Y cambia todo, ¿no? Entonces ellos iban a vivir bien, haciendo carpas y ganando mucho dinero en un nuevo lugar en Corinto, pero 1 año y medio andando, escuchando y estudiando con Pablo, acompaña a Pablo a Éfeso, Siria y luego Éfeso, y Pablo dice, vosotros quedáis aquí, en Éfeso, plantando la iglesia, ¿sí? O sea, en 1 año y medio de conocerse a Pablo, ya están tomando liderazgo y están llegando a ser misioneros. En la vida es muy importante con quién se encuentra en camino, ¿no? Eso puede cambiar drásticamente. Tenemos un dicho, porque cuando era chico nosotros fuimos como familia, nos inmigramos a Estados Unidos, ¿no? Y entonces entendemos un poquito de la condición de los inmigrantes. Hay gente que decía esto, tu trabajo en nuevo lugar como inmigrante se decide, depende de quién te recoge del aeropuerto. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, un tío mío, bueno, amigo de mi padre, era un carpintero. Entonces, adivina lo que mi padre hacía primeros 3 años llegando a Estados Unidos. Carpintero, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa aquí. ¿Quién es Pablo? Pablo, pues él es misionero. Se contagia a la gente que está cerca de él, porque él hablaba con la pasión. Cada día sabático él entraba a la sinagoga hablando con los judíos del evangelio. No solamente a los judíos, salía a ríos hablando con los gentiles también del evangelio. Así que solo en 1 año y medio, obviamente había alguna formación muy elevada dada por Pablo, ¿no? Que ellos aprendieron un montón, pero me llama mucha atención que en un poco tiempo ya están encargándose en nueva iglesia en otro lugar que se llama Éfeso, ¿sí? Así que 19 llegaron a Éfeso, dejó ahí a Priscila y Aquila y entraron Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Y luego, bueno, vamos a ver. Hay un cambio otra vez, repasando un poquito del orden de los nombres. Capítulo 18, 2 empezó con Aquila y su esposa Priscila. 18, Priscila y Aquila. Y 19, Priscila y Aquila otra vez, ¿sí? De hecho, esa combinación de 2 nombres están mencionados 6 veces en el libro de Hechos. 4 de 6 veces Priscila aparece primero. Solamente 2 veces, y creo que primero y último, habla de Aquila, primero, ¿no? Es muy inusual en el tiempo del libro de los Hechos para los judíos que mencione nombre de mujer primero, ¿sí? Eso es contracultura, ¿no? Pero Pablo insiste en mencionar Priscila. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías, ¿verdad? Que algunos dicen que Priscila era salva y Aquila no, y otros dicen que Priscila tenía más liderazgo y Aquila no. No sé, no sabemos, pero por lo menos la influencia y muestra del liderazgo es lo que refleja en este orden de los nombres. Continuamos en 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Ya están en Éfeso trabajando Priscila y Aquila, y llega una persona que se llama Apolos, natural de Alejandría. Mira, Alejandría tiene la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo. Es un lugar de eruditos, los estudiosos, ¿no? Y hombre elocuente, obviamente, si él estudió allá, pues una persona
una formación bastante elevada y que era poderoso en las escrituras, no solamente cosas del mundo, pero él tenía bastante entendimiento de la escritura, completa, poderosa, dice. Y 25, había sido instruido en el camino del Señor, mejor, ¿sí? No solamente cosas del mundo, pero el camino del Señor también fue instruido y siendo ferviente de espíritu. Además, tiene pasión para llevar ese entendimiento a la gente, ¿no? Hablaba, enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¡Wow! ¡Qué manera de terminarlo!, ¿no? Todo bien, muy bien. Dice, pero, hay un pero, ¿no? Que solo conocía el bautismo de Juan. ¿Alguien me explica, por favor, qué es lo que quiere decir? Que solo conocía el bautismo de Juan. Pues el bautismo de Juan es como una preparación para recibir el bautismo del Espíritu Santo en medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, simple hecho de que Apolo solamente conocía el bautismo de Juan, llega a toda la preparación, muy bien, arrepentimiento, pero no hablaba nada del bautismo de verdad, bautismo del Espíritu Santo, que solamente vino por la muerte y resurrección de Jesucristo. Es que está mal, ¿verdad? Aunque él hizo 99% bien, 1% al final, él había fallado. Que la Biblia dice que enseñaba sobre Jesús con precisión, pero no del todo. Bueno, entonces, Apolos es descrito como tiene buena formación, con un profundo conocimiento de las Escrituras, un comunicador apasionado que enseñaba sobre Jesús con precisión, pero solo conocía el bautismo de Juan. 18:26 dice, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron atentamente, ¿no? Y lo llevaron aparte. Wow, aquí es donde quiero hacer una cosa, voy a señalar una cosa. Lo llevaron aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que Apolos estaba en una plataforma pública hablando con la gente públicamente, ¿no? Entonces ellos esperan, Priscila y Aquila esperan hasta que terminaba Apolos, y luego cuando termina esto lo llevaron aparte, lo llevaron aparte, ¿sí? Cuando terminaba su ministerio públicamente, ¿no? Eso implica llevaron a un lugar privado, muy probablemente una de sus tiendas o una casa, ¿sí? Para hablar con más tranquilidad, con un poquito más protección de la privacidad, ¿no? Y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Mira, tú hablaste muy bien, hablando del bautismo de Juan, pero ¿sabe qué? Como tú sabes, lo que viene después, eso es el meollo, eso es el punto principal. Tienes que incluir esto, ¿no? Después de que Priscila y Aquila lo oyeron hablar en la sinagoga, lo invitaron a su casa probablemente y le explican la verdad de Dios de manera más adecuada, ¿sí? Lo llevaron aparte en su casa, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho en este texto, que Priscila y Aquila están enseñándonos a practicar la cultura de perdón, la cultura de restauración, cultura de diálogo, y cultura de segunda oportunidad, en lugar de exclusión permanente. Estamos viviendo un mundo bastante conflictivo. No aparenta darnos fácilmente la segunda oportunidad. Dicen que sí nos perdona, pero
guarda su rencor, ¿no? Entonces eso es lo que es una cosa que practicaba Priscila y Aquila y están ahí para nosotros, para que tenemos que recuperar ese espíritu de la cultura de restauración y diálogo y de segunda oportunidad. 27. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías, ¿sí? Eso es lo que él enseñaba con tanta pasión. Pues los creyentes de Éfeso utilizaban su influencia para abrir nuevas puertas a Apolos, ¿no? A veces hacemos esto en la iglesia también, que fulano de tal de nuestra iglesia, anciano fulano, es mi amigo y él me habló de ustedes o vosotros, ¿no? Entonces con eso ya podemos tener una entrada. Los creyentes de Éfeso pusieron sus nombres y reputaciones en juego, arriesgando, de hecho, ¿verdad? Enviando a esa persona. El resultado final, muy, muy agradable. Eso trajo edificación de la iglesia, multiplicación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado? Que algunos que estaban junto con Apolos y Priscila Aquila escuchando un errorcito de esa predicación y dice que nunca voy a recomendarlo a enviar a otro lugar, arriesgando mi reputación, no hubiera tenido esa historia, el resto de la historia del éxito y crecimiento de la iglesia. Vamos a ver otra cita, 1 Corintios 16, 19 al 20, dice: las iglesias de Asia los saludan. Esa es una carta escrita a los corintios desde Éfeso, ¿no? Entonces dice Aquila y Priscila, Aquila y Priscila que están en Éfeso, con la iglesia que está en su casa. Eso es lo que otro punto que quiero resaltar, que está en su casa, ¿sí? Varias mujeres que mencionaban anteriormente también tenían con su nombre ella y en su casa, ¿verdad? De hecho, el último viaje que hice a Turquía visitando 7 iglesias de Apocalipsis, regresé muy, muy convencido o afirmado de lo que yo había olvidado, que la iglesia no es el edificio. Iglesia no es de columna y altares y capiteles, no. Iglesia es personas. De hecho, primeros 300 años de la cristiandad no existía catedral, no existía edificio. Solo después de que el cristianismo llegó a ser la religión del Imperio Romano, eso es cuando empezaron a construir catedrales y edificios físicos. ¿Sí? Buscas algo, si encuentras algo así, grandes edificios como ruina, no están viendo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, gran mayoría estaban en las casas, ¿sí? Es muy interesante, ¿verdad? Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa y los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo, ¿sí? En Éfeso, Aquila y Priscila acogen una iglesia en su casa, ¿sí? Ellos quizá trabajando, teniendo ese tipo de trabajo haciendo carpas, tendría un poquito más de movilidad, de mover de un lugar a otro y hacer
con sus clientes, quizá su casa como una iglesia, ¿no? Pero tenemos excusas de no hacerlo muchas veces, porque ¿qué pasa con nuestra privacidad? Entonces yo admiro mucho que hay muchos hermanos que están haciendo, bueno, en cierta forma una asamblea de un grupo pequeños en su casa, abriendo su casa. Abrir su casa no es una cosa fácil, pero tenemos unos modelos, de hecho muchos modelos de esto en la Biblia, y eso es lo que funciona muy bien el día de hoy también. Vemos a Pablo saludando ahora a Priscila y Aquila en Romanos 16. Dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mira cómo etiquetan, ¿no? Colaboradores en Cristo Jesús. Gente que está conmigo en el ministerio. No solamente esto, verso 4, los cuales expusieron su vida por mí. Si cualquier momento esos hermanos tan queridos, si mi vida está en peligro, daría sus vidas en mi lugar. ¿Cuántos amigos vosotros tenéis que cuáles pueden decir misma cosa? Y a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Sí? No solamente es contexto de los judíos, ¿verdad? Pero de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa, otra vez. Por alguna razón ellos regresaron a Roma y ahí estaba haciendo misma cosa que ellos aprendieron a hacer cuando estaban junto con Pablo, abriendo otra iglesia en su casa. Pues eso es como modo de operación, en latín diría modus operandi, ¿no? Tener iglesias en casas era el secreto que hemos perdido de muchos años. Entendemos, necesitamos, por algunas cosas, necesitamos edificio y nos acomoda y nos da mucho recurso tener un lugar físico así. Pero inicio, por lo menos, tener la iglesia en casas no está mal, con un poquito de flexibilidad y invitando a algunos amigos, estudiando juntos, compartiendo el evangelio. Así que Pablo llama a Priscila y Aquila, sus compañeros, y dice que arriesgaron sus vidas por él. Y luego 2 de Timoteo 4:19, dice, es la última carta que escribe Pablo desde la prisión en Roma a Timoteo en Éfeso, y dice: saluda a Priscila y a Aquila, a la casa de Onésiforo. ¿Sí? Así que desde que conocieron a Priscila y Aquila a Pablo en Corinto, hasta que esa última carta que podemos ver, que Pablo escribió de Roma a Éfeso, menciona y tiene un cariño especial con Priscila y Aquila. Prisca es otra forma de cariño para llamar Priscila, ¿no? Así que así termina la última mención. Es la última mención de Priscila y Aquila en la Biblia. El año aproximadamente 67 años después de Cristo. Entonces, unos 18 años ellos anduvieron en el ministerio de Dios. Muy bien, entonces lo que aprendimos hoy era la lección era esto: Jesús confía en las hijas de Dios para expandir y equipar a su iglesia. Muchas veces no necesita iglesia física, edificios, pero iglesia en sus hogares, sus casas. Bueno, así terminamos. Primera vez vimos de Agar. ¿Recuerda Agar? Que una sierva egipcia de Sara, que
cuando se embarazó, pues Sara la echó fuera, ¿sí? Dios la ve y la valora, y aunque ella estaba fuera del pacto abrahámico, porque era extranjera, Dios cuida de misma manera y valora, ¿sí? Segunda, vimos que Dios eleva y empodera a sus hijas, viendo ejemplo de una única jueza, Débora, ¿sí? ¿Qué hace Débora cada vez que ella gana la victoria? Primera cosa que ella hace, compone una música y adora a Dios. Todo, tú mereces todo esto, no, a mí no, tú recibes la gloria, ¿no? Siguiente, Dios escucha y entiende a sus hijas, hablando de Ana, ¿sí? Madre de Samuel, orando y orando, Dios escucha y honra su oración, ¿no? Y luego Jesús trata a las hijas de Dios con dignidad y compasión, hablando de mujer samaritana, ¿no? Que ella no tenía la clase social aceptable, era samaritana, pero de todas formas Dios la cubre con el amor, ágape, ¿sí? Y ella se convierte en una primera persona que recibió el Evangelio en toda la región de Samaria. ¿Recuerda qué hizo ella? Dejando sus cántaros y empieza a hablar y traían toda la gente, ¿no? Y luego Jesús se apoya en las hijas de Dios por su generosidad y fidelidad. Hay muchas mujeres en el ministerio de Jesús que precisamente hizo esto. Y lo que vimos hoy, Jesús confía en las hijas de Dios para expandir y equipar su iglesia, aún la forma de tener muchas iglesias en sus casas. Bueno, viendo a las hijas de Dios a través de sus ojos, ¿logramos entonces? ¿Reseteamos ya? ¿O reconfiguramos para regresar al concepto original, concepto correcto, concepto divino, manera que tal como Dios están viendo a las mujeres? Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este entendimiento. Gracias, Señor, sea hombre y mujer, cuando entiende la unión con Cristo, tú puedes usarnos para tu gloria y para tu honra. Y el resto de sus vidas, por lo que leemos, que ellas trabajaron hasta la muerte, manteniendo su fidelidad, manteniendo su esperanza en ti y cambiando constantemente la prioridad de sus vidas a lo alto, para alinearlo a lo alto junto contigo, Señor. Gracias por hacer esto en nuestra vida también. También anhelamos que tú nos llames adoradores, porque tú solo mereces nuestra adoración. Nuestro estilo de vida, todo lo que hacemos en esta vida aquí, sea un acto muy evidente de adoración, un testimonio muy evidente de honrar a tu nombre, Señor. Gracias por esa iglesia, gracias por varias personas que están sirviendo y formando unos grupos quizá en sus casas, pero tenemos el mismo corazón, porque no buscamos reputaciones, riquezas, fama del mundo, pero buscamos tu gloria, tu honra y tu honor a través de nuestra vida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.